Miren, por otro lado, se están dando unos movimientos interesantes en el aspecto internacional. Y vuelvo con la crisis de Ucrania, porque se ha estado hablando sobre un previsible ataque ruso y pienso sobre algo, alguien que me preguntó que Rusia no atacará a Ucrania, si decide hacerlo, hasta pasado los 24 Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar entre el 4 y el 20 de febrero próximo en las ciudades de Beijing y Changchun en China. Pienso que Vladimir Putin no va a querer hacer indignar a Xi Jinping, como sucedería si ocurre un conflicto que concentre la atención del mundo, como sería una invasión a Ucrania por Rusia. En momentos en que lo que quiere China es que la atención del planeta esté puesta en sus Juegos Olímpicos de Invierno. De manera que lo más probable es que haya que esperar un par de semanas más para un posible desenlace. En este conflicto, con dos vertientes, como ya hemos hablado, la disputa natural de Rusia con Ucrania y el pulso entre Rusia y la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por Ucrania. Como le dije, de lo que ya hemos hablado aquí, y vimos que las razones de uno y otro se reparten, en donde la historia de más largo plazo, en esa historia, Rusia tiene más razones que Ucrania, pero en la historia corta, que comienza en los años 50 del siglo pasado, están las razones de Ucrania, que no son menores. Los rusos y los ucranianos, si alguno no lo sabe, están muy entrelazados. Son pueblos eslavos, la misma raza. De hecho, fueron evangelizados con la misma doctrina que les llegó de los eslavos del sur, los serbios. Los serbios habían bajado por el sur atravesando el Cáucaso y llegaron hasta los Balcanes y se hicieron vecinos de los griegos. Y recibieron de los griegos en el siglo IX el cristianismo ortodoxo y un alfabeto, el alfabeto cirílico, que inventaron los monjes Cirilo y Metodio para evangelizar a los serbios, esos eslavos que llegaron a los Balcanes en el siglo V. Por eso son cristianos ortodoxos y escriben en ese alfabeto los rusos y los ucranianos, el alfabeto cirílico. Como nota, les comento que Cirilo y Metodio, conocidos como los apóstoles de los eslavos, eran de Tesalónica en el Imperio Bizantino y se convirtieron en misioneros del cristianismo. Y su festividad en el santoral de la Iglesia Católica Romana se festeja el 14 de febrero. Por eso ustedes ven en el almanaque de Bristol, en el santoral cristiano, ustedes ven a los santos Metodio y Cirilo. Esos dos monjes fueron los que evangelizaron a los eslavos. Por eso allí la religión cristiana es la ortodoxa. Pero otra cosa también, los rusos y ucranianos tienen algo más que los une, y es el origen mismo de los primeros clanes de esa época. La palabra Rusia, por ejemplo, viene de la palabra Rus, que fue el primer pacto entre las tribus eslavas para su gobierno. Y el primero nació en Kiev, que es la capital de Ucrania, es decir, el Rus de Kiev. Creo que lo mencioné, aunque no lo expliqué en una entrega anterior. Entonces, el presidente Xi Jinping es muy probable, el presidente chino Xi Jinping, es muy probable que haya conversado con Vladimir Putin para que no ocurra ningún evento bélico que distraiga la atención del mundo cuando China quiere que la atención del planeta esté concentrada allí en los Juegos Olímpicos de Invierno, que van a ser celebrados en las ciudades de Beijing o Pekín.
y en Changjiakou dentro de 4 días. Sí, dentro de 4 días, más o menos 5, porque empiezan el día 4, y estamos a 31. Terminados los Juegos Olímpicos de invierno, la posibilidad de la guerra existe, porque Vladimir Putin tiene tentaciones para hacerlas y dudas para no hacerlas. La tentación principal es la abrumadora ventaja geoestratégica que tiene Rusia, porque puede invadir Ucrania desde el norte a través de Bielorrusia, que ya lo vimos por acá, desde el este, desde su propio territorio, y desde Crimea, donde las tropas solo tienen que cruzar el puente que separa al mar de Azov del Mar Negro, y hasta por el sureste, desde el autoproclamado estado de Transnistria, la porción de tierra escindida de Moldavia, que ya le hablé en una entrega anterior, que se encuentra entre el río Dniester y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania, donde hay una base militar ruso en apoyo a los separatistas. ¿Qué frena a Vladimir Putin luego de que pasen los Juegos Olímpicos de invierno en China? Lo frenan el riesgo de choque con la OTAN y un nivel de sanciones económicas que irían mucho más allá de las que le aplicaron en el 2014, cuando le arrebató a Ucrania la península de Crimea y se la anexionó. Muchísimas gracias. Recuerden darle like a esta entrega, compartirla y suscribirse al canal y activar las notificaciones.